dar continuidad a las actividades académicas del día de hoy, es también para nosotros un gran gusto presentar al doctor Laureano Reyes Gómez, quien, vaya, pues también tiene una amplia trayectoria dentro del campo de la investigación y me permitiré leer alguna breve reseña curricular del doctor Laureano antes de concluir su presentación. Bueno, el doctor Laureano Reyes Gómez es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, Baja California. Asimismo, es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro también en Antropología con especialidad en Antropología Médica por la misma institución. Y el doctor Reyes se ha especializado en investigación en el área de gerontología y ha creado una línea de investigación llamada etnogerontología. En la etnogerontología, entonces, la entendemos como el estudio y la explicación de los significados sociales del envejecer en contextos socioculturales específicos. Entonces, pues el doctor Reyes tiene esta amplia trayectoria, incluso ha creado una línea de investigación, como bien ya lo mencioné. Y en esta ocasión, el doctor nos estará compartiendo el tema titulado La viejura en poblaciones originarias. Y bueno, pues con esto nos sentimos muy honrados de contar con su presencia, doctor Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros y cedo la palabra para que nos pueda compartir su tema. Muchas gracias, doctor. Cómo no, muy amable, muchas gracias. Es un verdadero placer poder contar con ustedes y compartir experiencias eh, sobre el tema. Voy a hablar sobre un tema que ya les dije que se llama la viejura en poblaciones originarias de México y vamos al grano. La viejura no es más que un regionalismo que hace referencia a las vicisitudes de la vejez con una inclinación de la balanza buscando exaltar las ganancias en la edad adulta mayor. Lo que busca exaltar esas ganancias en la adulta mayor como el respeto, el afecto, la experiencia, la solidaridad, el empoderamiento, la lucidez, respecto también de las pérdidas en la edad adulta, como enfermedad, poder, belleza, etcétera. La resiliencia y la viejura es una forma particular de cómo se vive la vejez en las duras y en las maduras, privilegiando las bondades de la vejez. La vejez, como la última etapa de la vida, se busca afrontarla con resiliencia, es decir, no ver la vejez como algo negativo, sino buscarle la parte positiva. Bien, ahora se reconocen vejeces como fenómeno social y viejuras como respuestas ante la diversidad de formas de envejecer, buscando oportunidades de vivir el último ciclo de vida en las mejores condiciones posibles. Es decir, lo que hace la viejura es agarrar los aspectos positivos de la vejez, los aspectos negativos y juntarla. Y no solamente ver bondades o solamente ver pérdidas, sino es que conforma las dos entidades. Bien, pero como voy a hablar de la población indígena, es aquella, la del otro México, la de raíces profundas, que a menudo nos referimos a la población originaria como la que nos da identidad nacional, pues decimos son nuestros hermanos, es la esencia de México, es nuestra sangre, de ahí son nuestros abuelos, descendemos, etcétera. Bien, en México se reconocen 68 grupos etnolingüísticos, donde desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún está repleta de indígenas. Desde el Golfo de México hasta el Pacífico está repleta de indígenas por todos lados. Fíjense que hay un dato curioso en demografía, que el porcentaje de población adulta mayor indígena es de 10.7.
En cambio, la media nacional es de 10.4. Esto significa que las comunidades rurales se están despoblando por efectos migratorios de la población joven principalmente. Por eso hay más población indígena, más adulta mayor en las zonas rurales. Y bueno, pues hay más de 1 millón de hablantes de lengua indígena de personas de 60 y más años de edad. Para poder estudiar la viejura, lo vamos a hacer confrontando dos modelos teóricos. Por un lado, vamos a ver el modelo etnográfico versus el modelo etnogerontológico. A pesar de que se trata del mismo estudio, podemos verlo desde dos enfoques bien distintos. Depende de ustedes cómo vayan a estudiar la vejez, si utilizan el modelo etnográfico o bien utilizan el modelo etnogerontológico. ¿En qué consiste? Bueno, el modelo etnográfico, la visión es homogénea. Tienen una visión homogénea de la vejez. En cambio, en el modelo etnogerontológico, no, es la perspectiva heterogénea de la vejez. En la visión homogénea se dibuja prácticamente un paraíso gerontocrático. En cambio, en el modelo etnogerontológico existe conflicto intergeneracional. En tanto, el modelo etnográfico piensa que ser anciano es lo máximo. En el modelo etnogerontológico, la juventud se ensalza en tanto que la vejez se estigmatiza y las fotografías son más que evidentes. ¿Cómo podemos estudiar el mismo fenómeno, pero con diferentes enfoques? ¿Y qué hace la viejura? Pues la viejura confronta los dos modelos. Bien, vamos a ver en qué consiste entonces la visión de la vejez homogénea. Pues los estudios etnográficos muestran la cara bonita del anciano. Lo muestra sano, lúcido, poderoso, obedecido, líder, activo, productivo, respetado, venerado, consejero, protegido, considerado en la toma de decisiones. Son percibidos incluso como sabios y hay quienes no dudan en llamarles bibliotecas andantes. Y en la comunidad indígena creen que los ancianos son prácticamente semidioses. En teoría, en la visión homogénea, pues no existe el conflicto intergeneracional. Pues ¿cómo? Si son vistos como semidioses. Y otros dicen, bueno, es el pago que reciben por haber sobrevivido a los avatares de la vida. Ajá. ¿En qué consiste este modelo etnográfico? ¿Cuáles son las características? Pues es un sistema patriarcal, es un modelo idealizado, donde conquistar edades avanzadas tiene un velo de misterio. A menudo se les asocia con poderes suprahumanos. Son la única fuente de información de la cultura nativa. Los viejos son los conocedores del ritual y además son los expertos del dominio de la lengua nativa. Características demográficas. Bueno, pues el porcentaje de personas de 60 y más años de edad a principios del siglo XX apenas alcanzaba el 1%. Algunas veces alcanzaba el 1%. La esperanza de vida a principios del siglo XX era de 35 años. Por eso no está del todo definido cuándo, demonios, se alcanza la edad avanzada. Algo muy importante, en pueblos cuya propiedad de la tierra era comunal, funcionó el Consejo de Ancianos. En ese consejo se depositaba la experiencia que los años le dan por la gobernanza, pero solamente en pueblos donde existía la propiedad de la tierra en formato comunal. Y los estudios gerontológicos generalizaron que los pueblos indígenas vivían así. Ajá. De existir el paraíso gerontocrático, entonces los ancianos indígenas tendrían muchos de sus problemas resueltos en cuidados y atenciones, a diferencias de sus similares no indígenas. ¿Qué haríamos con los ancianos no indígenas? Pues los mandamos a la comunidad indígena y van a ser tratados como semidioses. Esa era la idea.
Los nacidos en el primer cuarto del siglo XX experimentaron el régimen del modelo homogéneo durante su niñez, juventud y madurez. Pero ¿qué sucede en edades a partir al finales del primer cuarto del siglo XX? Pues que hace presencia la escuela rural mexicana y esto va a modificar sustancialmente la vida de los indígenas cuando alcancen la vejez. Ingresa el Partido Revolucionario Institucional a los pueblos y modifica la estructura de gobierno de los pueblos. Le da en la torre al Consejo de Ancianos porque entran como el partido juvenil revolucionario y modifican de tal manera la vejez que a partir de 1944 se publican los primeros reportes sobre vejez. Bueno, en las ciencias sociales se interesan por estudiar la gerontocracia. La gerontocracia no es más que el modelo de gobierno por población indígena, anciana. Y Aguirre Beltrán, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, publica las formas de gobierno indígena. Alfonso Caso publica La Comunidad Indígena. Y un trabajo muy interesante el de Federico Neibur, donde estudia el Consejo de Ancianos de San José Tenango, esto en Oaxaca, y concluye su trabajo. Dice, el verdadero poder de la comunidad está ejercido por los viejos. Y esto motivó un boom. ¿Cómo es posible que los viejos gobiernen? Las comunidades indígenas, increíble, los indígenas consideran a sus viejos como semidioses. Las mujeres, aquí hay un rubro muy importante. ¿Por qué se dice que los viejos eran sumamente respetados? Porque los castigos impuestos a aquellas personas que se atrevían a faltarle el respeto a los viejos, pues eran sumamente castigados. Pregúntenle a sus bisabuelos, si es que tienen bisabuelos, cómo eran castigados. A las mujeres, por ejemplo, les quemaban la boca con el batidor del atol hirviendo, o les ponían la mano sobre el comal caliente, se pinchaba el cuerpo con agujas o espinas. A los hombres de rodillas y con el dorso desnudo eran azotados con lazo previamente remojado en agua de sal, y en casos extremos se imponía el destierro. Aún en las comunidades indígenas esos castigos se siguen manteniendo. Así que pórtense bien. Sobre las mujeres, pues poco o nada sabemos de las ancianas. En el mejor de los casos compartían el estatus social del esposo. Solamente las mujeres ancianas que tenían ejercicios de la medicina, como las parteras, por ejemplo, pues eran sumamente respetadas. ¿Quién no va a respetar a las ancianas a las que nos trajeron al mundo, a las que nos recibieron? Por supuesto que hay mucho respeto. ¿Qué viejos no fueron considerados en la visión homogénea por ser contraejemplos del modelo gerontocrático? Pues los ciegos, los sordos, los mudos, los ancianos con parálisis, los ancianos con demencia en grado avanzado, los alcohólicos crónicos, los mendigos, los enfermos, los ancianos con conductas criminales y perversas. O sea, ser anciano, pues entonces no era así como, wow, semidios. También hay diversas formas de envejecer. Por eso, en la visión homogénea, lo que les interesaba era una rebanada del pastel de la realidad y mostrar únicamente la cara bonita de la vejez, esa vejez homogénea. Por eso los estudios generalizaron a los pueblos indígenas. El modelo de vejez homogénea no era posible en comunidades cuya propiedad de la tierra era ejidal, porque el modelo del ejido se rige bajo otro esquema. Mucho menos era posible en pueblos indígenas que vivían acasillados, donde prácticamente pues eran esclavos. La tierra en propiedad comunal permitía el control de la tierra y el territorio, y por eso funcionaba
un órgano colegiado como llamado el Consejo de Ancianos. No podemos entonces generalizarlo para los pueblos indígenas. Esto que quede claro. Por eso, Teresa San Román critica fuertemente el modelo homogéneo y dice, pues es polígamo, con las riendas de control económico y político en una mano y el poder ritual en la otra, amado, venerado por esposas y descendientes hasta el fin de sus días, lo critica fuertemente. Como vemos, este modelo homogéneo, pues es meramente idealizado. Ahora, vamos a ver el otro modelo. Pero es lo opuesto al modelo anterior. Esta generación nacida en el segundo cuarto del siglo XX, a partir del segundo cuarto del siglo XX, inició su vejez a partir de 1985. Y en 1980 da inicio el proceso de envejecimiento de la población. En términos demográficos mundiales, el mundo empieza a envejecer y esto proyecta en las comunidades indígenas. Vean ya cuántos viejos hay. En las fotos anteriores era un indígena, ¿no? Aquí ya se va a ver un montón de indígenas. Y en el 2020, hace 3 años, la generación de esa vez tenían entre 95 y 71 años. Es decir, están vivitos y coleando hoy día. La realidad era más compleja de como nos las venían explicando. Es en el modelo homogéneo, pues a ver quién se los creía. En la nueva estructura de vejez heterogénea, el viejo ejerce autoridad en la familia y tiene la probabilidad de ser obedecido en tanto se mantenga lúcido, medianamente sano y sobre todo ejerce el control sobre los bienes, medios de producción y sus redes afectivas sean sólidas. Una vez que el viejo sufre demencia en grado avanzado, podría ser su ruina, pues ya no es considerado en la toma de decisiones. Por el contrario, el anciano deja de ser alguien y corre el riesgo de ser tratado con desdén. Las figuras ahí lo muestran muy bien. Viejos que sobreviven de la caridad pública o el anciano ciego que viene caminando solo sin ayuda para encontrar el templo que va a su oficio religioso los sábados. El envejecimiento podríamos decir que nos tomó por sorpresa, pues no se tenían previstos los servicios de atención integral a las personas adultas mayores, ni en la ciudad las tienen, mucho menos en las comunidades indígenas. El perfil epidemiológico registra padecimientos crónico-degenerativos como cánceres, diabetes, infartos, demencias. ¿Y qué creo? Pues no se cuenta con servicios de atención integral, tanto de geriatría como de gerontología. Ser viejo entonces, bajo esas condiciones, no necesariamente es la mejor etapa de la vida. Y que creen que la familia muchas veces tampoco es el mejor refugio. Sucede que a partir del 2000 empieza, bueno, desde el 80-82, hay un despegue impresionante de envejecer y comienza el crecimiento de este viejerío. Fíjense que en el 2000 el porcentaje de viejos en población anciana era de 3. De repente en el 2010 subió a 7.3, pero en el 2015 se eleva a 10 y actualmente es de 12. Qué impresionante, qué vertiginoso es el cambio. Y la esperanza de vida se incrementó de 34 a 75 años. Actualmente es de 77. Es decir, la esperanza de vida se ha incrementado sustancialmente. Por lo tanto, el velo que cubría el misticismo de conquistar edades avanzadas se desvaneció. Ahora cualquier hijo de vecino puede llegar a viejo. La población no sabía qué hacer con tantos viejos, en especial cuando crean dependencia en cuidados y atenciones. ¿Quién se va a hacer cargo de los viejos, especialmente en el rubro económico? El problema es que se aviva el estigma en la edad avanzada. Ahora ser viejo no necesariamente es la mejor etapa de la vida.
Ojo, hombres, ojo, por favor. Si el anciano abandonó a su familia en etapas tempranas y ahora regresan a buscar refugio, puede ser el momento de venganza. De esos tenemos muchos casos. El conflicto intergeneracional se visibiliza. Surgen diferentes carreras de ser y vivir la viejura. Esto está en función de sus redes de apoyo frente al envejecimiento. Cuando se modifican las estructuras políticas en las comunidades indígenas, el cambio sustancial. Cuando ingresa el PRI, pues los jóvenes arrebatan el poder a los viejos. El Consejo de Ancianos, en el mejor de los casos, es un órgano de consulta y no de decisiones. La nueva estructura de poder requiere del concurso de personas más bilingües, más alfabetizadas, con mayores relaciones exterior. Estos jóvenes que conozcan las leyes, pero sobre todo que las corrompan. Con el desplazamiento del poder que sufrió la población anciana, ahora el prestigio social, el respeto, el soporte, las redes afectivas y solidarias frente al envejecimiento se conquistan día a día y no se ganan en automático como presumía el modelo anterior. La vejez ahora heterogénea permitió distinguir tanto a hombres como mujeres por grupos de edad y sexo, dividiéndolos entre media vejez, vejez completa, vejez funcional y extrema dependiente. Es decir, no es lo mismo tener 60, 80 que 100 y más años de edad. Hay que hacer estas diferencias. Por favor, no podemos meterlos a todos en un costal. La toma de decisiones se hace ahora desde el cabildo. Los ancianos con estatus social alto funcionan como líderes morales. Al desaparecer el Consejo de Ancianos, los viejos pues tienen que actuar a título personal y empieza a desaparecer la práctica de besar el dorso de la mano a los abuelos y a pedir su bendición. A ustedes no les tocó este modelo. Pregúntenle a sus abuelos cómo se saludaba a los mayores. Y cuidadito no lo hicieras. Cuidadito no lo hicieras porque ya saben a los castigos que eran sometidos. La cultura por sí sola, bajo este modelo, resulta insuficiente para explicar los cambios que experimentaba la población en las formas de percibir y atender el envejecimiento de la población. El crecimiento de la población de viejos no tiene precedencia en la historia demográfica del país y se explica como respuesta a un fenómeno epidemiológico y demográfico mundial. El salto social que motivó el envejecimiento de la población, pues fue con tendencia negativa. Por eso las comunidades lanzan un boom en las formas de concebir, entender y explicar la vejez. La academia muestra preocupación que está pasando con esta transición demográfica y epidemiológica. Las universidades, institutos y otros organismos crean programas multidisciplinarios de investigación y docencia sobre vejez y envejecimiento. Y en el plano jurídico, en el 2002, se firma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con presidente Fox. Y últimamente, Hernández nos ha hecho estudios sobre transferencias familiares y programas de pensión no contributiva. Los viejos dejan de ser la única fuente de información. Han vivido los últimos 25 años de cambios acelerados en la tecnología, donde tienen competencia limitada. Los pueblos indígenas ahora tienen TV con señal abierta y satelital, telefonía convencional y móvil, caminos, transporte, señal de radio, periféricos, computadoras, servicios educativos escolarizados, periódicos, revistas, internet, etc. Se intensifican los movimientos migratorios, tanto nacionales como internacionales, y pasa un fenómeno bien interesante, que los ancianos se apropian de la tecnología. Las redes de apoyo afectivo y solidario y filantrópico cultivadas desde edades tempranas brindan auxilio a la persona necesitada.
En la comunidad indígena hay lazos afectivos donde la persona adulta mayor difícilmente la dejan morir de hambre a través de una política. Ahora tú, mañana yo. Ese es el eslogan que nosotros tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas, cómo los indígenas protegen y ayudan a sus viejos y no los no dejan morir de hambre, los ayudan. Vean las grandes viandas que se le ofrecen, las mujeres que se organizan a bailar los bailes regionales con profundo orgullo. Ser viejo entonces no es malo. Las personas que observaron conductas delictivas en su juventud, aguas, porque el pueblo tiene memoria selectiva. Evidentemente, hay un concepto clave para poder entender esta vejez. Es el autocuidado en la vejez que ya habló el doctor Vázquez Palacios. Si nosotros fumamos, tomamos hasta la embriaguez, consumimos drogas, llevamos una vida sedentaria, pues ya saben lo que les va a pasar. ¿Para qué les explico? Es un mundo gobernado por población joven madura. La juventud se ensalza en tanto que la vejez se estigmatiza. Con este modelo se visualiza la mendicidad, el abandono de persona, el maltrato, el suicidio, el senilicidio, el castigo autoinfligido, la segregación, la discriminación. Se potencializa la estigmatización de la vejez. Ahora el estatus social se conquista a pulso y ya no lo brinda por solo el hecho de alcanzar edades avanzadas. Hay varias carreras de envejecer en la población indígena: parteras empíricas, hierberos, sobadores, agoreros, lectores de oráculo, consejeros, mediadores de conflicto, danzantes, magos, músicos, bueno, hasta deportistas. En la vejez, es decir, ya se modificó la forma antigua de ver a los viejos. Ahora tenemos viejos deportistas. Y aquí está precisamente la viejura. También reconocemos que hay ancianos sumamente respetados, pero también reconocemos que hay ancianos abandonados a su suerte. Reconocemos que hay viejos con conductas criminales, pero también ancianos que se caracterizan por su bonhomía. Hay adultos mayores que sufren abusos y malos tratos, pero también hay ancianos que gozan de soporte y protección de los suyos. Hay viejos que son considerados una carga para la familia y lo peor es cuando le dicen: abuelo, ¿cuándo te mueres? Vivimos en un mundo globalizado con una economía neoliberal. La población indígena envejecida requiere ser tratada con pleno respeto a los derechos humanos. Requerimos garantizar una vejez saludable, digna, activa y libre de violencia. Las ciencias sociales tienen un campo fértil que ayude a orientar la política pública hacia la población envejecida. Los viejos requieren respuestas adecuadas a sus necesidades. La formación de recursos humanos para la integración de la vejez es una urgencia. Esas escuelas que tienen los cursos de geriatría, gerontología, tienen un mercado muy amplio. Es preciso reforzarlo. El doctor Felipe Vázquez Palacios, quien les acaba de dictar una charla, él tiene una frase que lo menciona a menudo: la vejez es el periodo más largo del ciclo vital. Aprovechémonos y hagamos de nuestra vejez digna, libre de violencia, activa. Por favor, brindemos el trato que se merecen los viejos. Muchísimas gracias por su atención. Un placer poder dialogar con ustedes. Muchas gracias, doctor Laureano. Agradecemos su participación con esta brillante charla en relación a la viejura en poblaciones originarias. Consideramos que nos deja mucho a reflexionar, ¿no? Y sobre todo, pues nos deja también un nuevo bagaje, ¿no? En relación a la formación en gerontología. Un nuevo bagaje porque pues hablamos ya de viejura y pues hablamos de etnogerontología. Entonces, pues nos deja mucho que pensar en esas áreas.
Doctor, y bueno, pues esperemos que en futuras ocasiones podamos tener la oportunidad de seguir dialogando y de seguir compartiendo pues conocimiento con usted. Le agradecemos mucho, doctor. Es un honor haber estado, haber compartido con usted en este verano de investigación. Bueno, en relación a eso, doctor, y aprovechando su presencia, queremos saber por parte de nuestro auditorio si alguien quiere realizar alguna pregunta o alguna intervención hacia la plática proporcionada por el doctor Reyes. Por aquí tenemos alguna de nuestras estudiantes que tiene una inquietud, doctor. Le voy a ceder el micrófono. Vamos a ver Claro. si llega para acá. Cedo la palabra a nuestra estudiante, doctor. Y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues primero que nada, me había agradado mucho lo que tenía sobre la percepción de que es la manera de envejecer con la población indígena. Más que nada como pregunta, es como creo que un comentario personal. Creo que yo me enfoqué más a lo que su percepción de usted con lo que decía Simón de Beauvoir, que para llegar a un envejecimiento siempre hay que estar prevenidos, no llegar con las manos vacías y más que nada también estar como que llegar a este acuerdo que se tiene la persona o el hombre con la comunidad en la que se desarrolla. Y creo que la comunidad indígena a lo largo del envejecimiento va a eso. Se llega a un acuerdo en el que se va adaptando a las necesidades, en el que se desarrolla, digamos que a lo largo de la vida. Y es cierto, el envejecimiento creo que es la etapa más larga de la vida en la que no se deja de aprender. Exacto. Y ya es todo. Muchas gracias por su comentario. Ok. Totalmente de acuerdo. Ujú. Perdón, doctor. No sé si alguien más tenga alguna cuestión. ¿No? Bueno, tal vez bueno, tenemos por aquí también alguna intervención. Doctor Laureano, ¿sí nos sigue escuchando? Perfectamente, sí les escucho muy bien. Ok, perfecto. Vamos a tener una segunda pregunta de parte de una de nuestras estudiantes. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Lizzy y mi pregunta es, ¿qué lo motivó a usted a estudiar la parte del envejecimiento en la población indígena, sobre todo en la parte de las zonas rurales? Es una historia larga, pero yo estudiaba mi doctorado en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y el doctor Roberto Ham ofreció una beca para que me estudiara vejez y dije yo, pues esa beca me la gano yo y era una beca muy buena de $3,000 al mes y evidentemente que lancé el concurso y gané, pero pues yo me fui por el dinero. Ay, qué pena, pero pues uno como estudiante hace eso, ¿no? Fue eso, porque me interesó el dinero. Así es, fue el dinero, qué pena, ya me descubrieron. Bueno, y yo soy indígena, hablo 3 lenguas indígenas y entonces, pues por ahí había un campo fértil. Ujú. Doctor Laureano, tenemos una última pregunta de parte de... Perdón. Adelante. Tenemos una última pregunta de parte de nuestra directora. Y ella Sí. pregunta, ¿cuál es la visión que usted ha identificado entre las comunidades indígenas con quien usted convive sobre la muerte? Qué bueno, qué bueno. Sí, la vida no es más que un estado de un nivel de conciencia. La muerte es la continuidad de la vida en el inframundo con un cambio de nivel de conciencia. Entonces, es una visión muy distinta al cristianismo, donde existe la vida después de la muerte en ambientes sanos, muy bonitos, muy agradables, donde se va a disfrutar y se tiene a las deidades frente a frente y se puede dialogar con los dioses. Pero uno tiene que pagar muchas veces las cosas que hizo uno en la vida.
Por ejemplo, cómo maltratamos los machetes, cómo las ollas que fueron quebradas van a decir, tú me sometiste al fuego, tú me maltrataste, cuando me viste roto o rota, me tiraste, me abandonaste en vez de curar mis heridas. Muchas veces ahí se va a pagar lo que uno hizo en la tierra, pero en general no hay un temor, sino una aceptación, porque es la continuidad, solo que cambias el nivel de conciencia. Es muy largo de explicar esto, pero en términos generales sería eso. Qué bueno que, que me escucha la doctora. Muchas gracias por su atención. Es un placer poder escucharles. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta de una de nuestras estudiantes. Adelante. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, la pregunta es, en base a las necesidades de la población indígena, ¿cómo usted cree que, con todas sus características y sus necesidades, nosotros como gerontólogos podríamos como que aportarles algún beneficio o como que ayudar en esta parte para... A ver. O sea, que cómo podemos aportarles como gerontólogos para resolver sus necesidades dependiendo de sus características en la parte indígena. Bueno, doctor Laureano, sí lo tenemos con nosotros. Sí, yo les escucho perfectamente. Okay, no sé si escuchó la pregunta de nuestra estudiante. Sí, la escuché perfectamente. Okay. Sí. Estaba contestando que lo que les interesa a las personas es mantenerlas activas, que sean considerados en la toma de decisiones y ponerlos a trabajar en servicios colectivos. Por ejemplo, le decía que tenemos experiencias en poner a hacer piñatas, en bailes, quieren aprender a tocar un instrumento, generalmente guitarra. Y les encanta bailar. Pasé fotografías de bailes, tanto de hombres como mujeres o mixtos, y pues, están gozando de la vida y hay personas de 100 y más años de edad que están mucho mejor que nosotros. Qué pena. Sí, dice, estamos hechos de buena madera. Nosotros estamos hechos de buena madera. Ustedes, quién sabe de qué saben. Sí, así es. No, pues la vejez es una etapa muy bonita de la vida que hay que saber aprovecharla con resiliencia. Ya había una pregunta que es ¿qué se hace con los viejos abandonados? Ahí entran las redes de apoyo solidarias, filantrópicas y donde las iglesias se ocupan de estas personas con tal de ganar adeptos. No los dejan morir de hambre, no, sino que se van turnando para darles de comer, porque existe el eslogan que dice, ahora tú, mañana yo. En lengua zoque, que es la que trabajo, esa expresión se dice, cham mis bom ahora tú, mañana yo. La repito, cham mis bom. Eso significa ahora de vulnerabilidad y yo muy probablemente lo esté mañana. Yo te ayudo, tú me ayudas. Hay una ayuda mutua. Eso tienen las comunidades indígenas, caramba. Tenemos que aprender de ellos y aplicarlo en las otras comunidades. No tener una actitud egoísta. Los ancianos abandonados por sus familiares se hacen cargo de las iglesias y el grupo de vecindad. El compadrazgo, los amigazgos, todo este tipo de apoyos, entran esas redes familiares de apoyo, solidarias, filantrópicas y afectivas. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por estas reflexiones. Para nosotros fue un gusto tenerlo, un honor tenerlo en nuestro verano de investigación.
Y bueno, esperemos que en futuras ocasiones podamos volver a tener estos espacios para compartir conocimiento. Muchas Claro que gracias, sí. doctor. Le Un agradecemos placer. mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bonito día, doctor. Igual. Y bueno, para dar continuidad a la agenda del día de hoy, es para nosotros también un gusto presentar a la doctora Estela García Chanes. La doctora Estela García Chanes nos va a hablar un poco sobre el trabajo no remunerado y su relación con el envejecimiento. Pero antes de dar precisamente la voz a la doctora, me permitiré leer una breve reseña curricular de nuestra ponente. La doctora Rosestela García Chanes es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas nivel C en el Instituto Nacional de Geriatría y así también es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues, doctora Rosestela, muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Y bueno, cedo la voz a la doctora Rosestela. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, se escucha muy bien. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar participando y transmitiendo un poco del trabajo que estoy realizando aquí en el Instituto Nacional de Geriatría. Pues creo que viendo la anterior ponencia, creo que lo que voy a presentar pues tiene un poco de relación respecto al papel que tienen las personas mayores en la sociedad, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, pues bueno, lo que les voy a hablar ahora es sobre el trabajo no remunerado y las personas mayores. Primero quisiera como hacer un poco de reflexión respecto a lo que se mencionó un poco en la ponencia anterior del doctor Laureano, respecto a qué se entiende por envejecimiento, qué se entiende por vejez. Después vamos a revisar un poco cómo se relaciona el trabajo con las personas mayores, desde tanto trabajo remunerado como el no remunerado, qué sabemos sobre el trabajo que realizan las personas, el tipo de empleo, y después nos vamos a enfocar a la participación que tienen las personas mayores en las actividades de cuidado. Pues bueno, un poco revisando los conceptos que tienen que ver con qué es envejecimiento poblacional, qué es envejecimiento biológico y qué es vejez. Cuando hablamos de envejecimiento poblacional, pues hablamos de que hay un cambio de estructura por edad, es decir, hay un aumento de la población que normalmente se conceptualiza a partir de los 60 años, es decir, que aumenta ese conjunto de población respecto a otros grupos de edad. Y eso se define